a las urnas, más de 3 millones de votos. Es prácticamente toda la población de la capital de España, de Madrid. Este fin de semana, precisamente, el líder del PP, Núñez Feijóo, pedía respeto para sus votantes, se negaba a practicarles un cordón sanitario, pero decía que su intención es gobernar sin meter a Vox en Moncloa. Esos planes del PP han dado mucho que hablar en las últimas horas, han animado un poco el debate político y por eso nos ha parecido interesante charlar sobre esta y otras cuestiones con uno de los referentes de Vox, como es Pepa Millán, portavoz de la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados. Pepa Millán, muy buenos días y gracias por venir al estudio de Herrera en COPE. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Bueno, están ustedes en boca de todo el mundo, bien sea por los posibles pactos de gobierno que se den en el futuro, bien sea por sus propuestas en materias sensibles como la inmigración. Por empezar por lo primero, ayer el PP estuvo divagando sobre los conceptos de deseo y compromiso. Feijóo dijo: yo me comprometo a no gobernar, no le voy a hacer un cordón sanitario a Vox, pero me comprometo a no gobernar con Vox en Moncloa. Miguel Tellado, nuevo secretario general del PP, ayer tuvo que aclarar que efectivamente la idea es no gobernar con Vox. Yo no sé si ustedes ahora mismo tienen clara una posición de pues a mí no me vale si no me meten en el gobierno, llegado el caso, si no lo tienen claro de momento, si creen que es demasiado pronto para opinar sobre esa cuestión. Bueno, pues yo creo que lo ha definido muy bien al principio y efectivamente lo que hizo el Partido Popular fue divagar y a nosotros nos sorprende mucho porque el Partido Popular habló como si las elecciones generales se hubieran celebrado ayer, hubiera obtenido 175 diputados y aquí ya estuviera todo hecho y están cayendo en el mismo error que en el 23J. Es decir, nosotros vemos con mucha sorpresa que el Partido Popular se adelante a ese escenario no ya de ganar las elecciones, sino de repetición electoral en el caso de que nosotros podamos entrar en un gobierno. Bueno, es que eso no lo decide el Partido Popular, eso lo decidirán los españoles. Y los españoles decidirán qué fuerza otorgan al Partido Popular, a Vox y al resto de partidos. Y en función de eso, pues nosotros, de acuerdo con nuestra representación, exigiremos en la medida que corresponda. Pero nos sorprende muchísimo que se adelanten a ese escenario, que vendan la piel del oso antes de cazarlo y que den esto por ganado, porque entre otras cosas están demostrando no conocer todavía a quién tenemos enfrente y Sánchez y sus socios han demostrado estar dispuestos a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Es decir, que aquí nadie nos garantiza que esté todo ganado. Esto habrá que trabajárselo, habrá que hacer una oposición dura y férrea, habrá que desgastar al Partido Socialista, habrá que ponerles contra las cuerdas y habrá que forzar unas elecciones lo antes posible. De ahí a decir que ya van a ganar las elecciones y que en caso de que no les guste el resultado van a repetir las elecciones para que Vox no entre, nos parece de una irresponsabilidad tremenda y caer en el mismo error del 23J que frustró la alternativa que necesitan los españoles. Y si esa frustración se vuelve a cometer, la responsabilidad pues ya está dejando claro el Partido Popular que será de ellos, pero no de Vox. Entiendo por lo que me dice que ustedes van a esperar cuando llegue el momento, que nadie sabe en qué momento será. Lógicamente. Momento, es decir, los españoles nos han colocado, nos han dado esta fuerza y nosotros entendemos que esto es para entrar en Moncloa o esto es para apoyar un gobierno de fuera. Digamos que ustedes ahora mismo no se cierran en banda a ninguna posibilidad a esperas de lo que el votante decida soberanamente. Pero, a ver, es que el Partido Popular dice que ellos aspiran a gobernar en solitario, bueno, pues como cualquier partido que se presenta a las elecciones. Todo el mundo aspira a gobernar en solitario y no tener que estar en una coalición y dependiendo de otros. Ese sería el escenario ideal, pero la realidad es la que es. Y como digo, adelantarnos a ese escenario nos parece un desprecio a los españoles, que algo tendrán que decir, y de una irresponsabilidad tremenda. Vista un poco la dinámica en el ámbito autonómico, ustedes entraron en gobiernos, decidieron, fue su decisión salir de ellos porque no se encontraban cómodos o no llegaban a una especie a un feeling con el Partido Popular, creían que no llegaban a donde ustedes les querían llevar en determinadas posiciones y eso no ha impedido que posteriormente ustedes puedan llegar a apoyar determinadas iniciativas como los presupuestos en determinadas autonomías. ¿Tienen ustedes la sensación de que se sienten más cómodos o son más efectivos marcando la pauta al PP desde fuera de un gobierno que dentro, o ahora mismo no se cierran a ningún plan predeterminado? Es que no se trata de tener feeling o de sentirse más cómodo o menos cómodo. Se trata de que nosotros llegamos a un pacto de gobierno en aquellas regiones y que por parte del Partido Popular no se cumplió.
Es decir, aquí lo importante no es lo cómodo que se pueda sentir Vox, aquí lo importante es que nosotros tenemos un programa para los españoles que creemos que es bueno, nos dieron la representación suficiente para entrar en coalición con unos gobiernos de los que luego tuvimos que salir forzados por el Partido Popular, que no es, como digo, no es cuestión de feeling, es que nosotros no podíamos comulgar con la política migratoria que quería sacar adelante el Partido Popular asumiendo el reparto de los menas. Nosotros no podemos asumir eso bajo ningún concepto y, desde luego, bajo ningún gobierno de Vox se puede ni se va a consentir esa política migratoria del Partido Socialista que ha seguido el Partido Popular. Luego, aquí no se trata de estar cómodo, no. Se trata de que hay un pacto de gobierno, de que hay un programa que nosotros tenemos que hacer valer y en el momento en el que eso no es posible, pues nosotros tampoco vamos a engañar a nadie ni vamos a ser hipócritas. Y por responsabilidad, nosotros, desde luego, no podíamos comulgar con algo que es totalmente antagónico a lo que nosotros denunciamos y decimos, como en el caso de la inmigración ilegal, que nadie puede entrar aquí de forma ilegal, que la inmigración tiene que ser legal, ordenada y en atención a unos criterios económicos y culturales, y en el momento en el que eso no fue así, pues el PP forzó nuestra salida. Y no se trata de estar cómodo desde fuera o desde dentro. Nosotros confiamos en que los españoles nos darán una fuerza suficiente pues para nosotros poder sacar adelante nuestro programa, y eso es lo único que a nosotros nos importa. Esto no va de comodidad. Aquí de lo que se trata es del bienestar de los españoles y de librar a España del yugo de un gobierno corrupto y que nos está llevando a la ruina y a la miseria en todos los órdenes. Una ruina económica, social, de valores y con una imagen proyectada al mundo absolutamente nefasta. Y ahí están los últimos acontecimientos en el contexto internacional respecto a España, totalmente aislados, sin tener nada que decir y arrinconados por culpa de un gobierno que se ha cargado España desde fuera y desde dentro, con todos los escándalos que estamos viendo. Hablando de inmigración, saben ustedes que han sido noticia en las últimas horas. De hecho, hoy son portada del diario El País con un titular que dice: Vox defiende la deportación de 8 millones de inmigrantes. Ustedes han quejado mucho, reiteradamente, de Vox dice lo que dice y lo que le llega a mucha gente es lo que algunos dicen de Vox. Como tiene usted la ocasión de hoy estar aquí en Herrera en COPE, me gustaría que le explicara claramente a nuestros oyentes en qué consiste la política migratoria de Vox y si realmente esto es así tal cual. Si ustedes han propuesto, ayer su compañera Rocío de Mer salió en rueda de prensa, si ustedes proponen sacar a 8 millones de inmigrantes, incluido a sus hijos, por no estar integrados, o eso realmente no es así. Bueno, pues efectivamente el diario El País o no ha escuchado las declaraciones de nuestra portavoz ayer o miente deliberadamente. Habida cuenta del historial, pues optamos por la segunda opción, lamentablemente. Es decir, lo que dice El País es mentira, porque nuestra portavoz Rocío de Mer ayer no dijo eso. En rueda de prensa lo que ella puso de relieve fue una aproximación en cuanto a cifras de la evolución de la inmigración en España de los años 90 a esta parte, que pues ha incrementado considerablemente habida cuenta de todas esas políticas del Partido Socialista y del Partido Popular de puertas abiertas. Eso es una cosa, y otra cosa es la política respecto de la inmigración que tenemos desde Vox y que ha sido exactamente la misma. Es que parece que ahora algunos pues lo han conocido. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pero nosotros llevamos muchísimos años diciendo lo mismo, que la inmigración tiene que ser legal, ordenada, de acuerdo a un contexto económico, pero también social y cultural. Es decir, nadie que entre de forma ilegal en España se va a quedar, ni mucho menos va a recibir una subvención ni una ayuda por parte del Estado. Toda persona que entre de forma ilegal será repatriada a su país de origen. Y luego todas aquellas personas que, aun habiendo entrado de forma legal, demuestren una incapacidad manifiesta de adaptación, una incapacidad de contribución y que se dediquen a su imposición y no a la integración, pues también tendrán que ser repatriados. Esto también ha acompañado... Lo que pasa es que ahí ya entramos en un terreno en el que está claro que un inmigrante delinque, ahí está claro que es una persona que se está poniendo fuera del sistema y está demostrando su falta de integración. Pero a veces cuando hablamos de integración es un poco más complicado. Bueno, es que el inmigrante ilegal que ha entrado de forma ilegal ya ha delinquido. Es decir, no hace falta esperar a que cometa otro delito. Es que en España no puede entrar nadie de forma ilegal.
Y si entras de forma legal, pues tendrás que asumir una cultura, tendrás que asumir unos códigos de convivencia, tendrás que asumir nuestras leyes y sobre todo tendrás que venir a contribuir y a ayudar al país en el que se te está acogiendo. Si tú, en lugar de eso, haces del crimen tu forma de vida, por muy legal que tú seas, pues también tendrás que ser repatriado. Y todo esto, evidentemente, irá acompañado de una serie de medidas que nosotros también hemos llevado al Congreso en reiteradas ocasiones y que tienen que ver con el refuerzo de todos los requisitos para la concesión de la nacionalidad, porque la nacionalidad no se puede estar regalando, que es lo que sucede en estos momentos. De todas formas, a nosotros nos sorprende muchísimo que que determinados medios o determinados partidos se escandalicen por estas medidas y no se escandalicen por lo que estamos viendo en nuestras calles. Es que solamente en la última semana hemos tenido una violación brutal a una chica de Alcalá de Henares. Ayer, en Málaga, un inmigrante ilegal asaltó una casa y ha dejado en coma a un hombre en un pueblo de Málaga. Hemos tenido una riña de ocupas. Hemos tenido víctimas. Es decir, es que esto es lo verdaderamente escandaloso y por lo que nadie se lleva las manos a la cabeza. Es decir, el problema no es quién denuncia esta situación, el problema es la realidad que estamos viendo en nuestros barrios y en nuestras calles. Y España va camino de convertirse en Francia. Y nosotros, Vox no quiere que España se convierta en Francia. Entonces, ¿qué ocurre? Que años de políticas de puertas abiertas del Partido Popular y del Partido Socialista con sus respectivos socios nos han llevado a una situación límite en la que ya no hay solución buena. Hay solución mala y solución menos mala. La mala es convertirnos en Francia y la menos mala es llevar a cabo un proceso de repatriación de todas estas personas que han llegado de forma ilegal. Y le pongo el ejemplo del centro de Alcalá de Henares. El centro de Alcalá de Henares se abrió de forma temporal para acoger 200, 300 personas. Actualmente por ahí han pasado más de 10.000. Sin embargo, únicamente hay ahora mismo 1.200. ¿Dónde están las 9.000 y pico restantes? ¿Qué ha pasado con ellas? Es que ni siquiera el Estado lo sabe, ni siquiera la policía lo sabe, porque el Gobierno de España se ha encargado de romper nuestras fronteras. Y esa es la lamentable situación a la que hemos llegado. ¿Qué ocurre? Que aquí ya no hay fórmulas mágicas, aquí ya no hay una solución buena. Esta es la lamentable situación a la que nos han llevado, pero los españoles pueden tener la tranquilidad de que a toda esta situación hay una alternativa y que hay un partido como Vox que no va a permitir que España se convierta en Francia. Bueno, pues queda clara la posición de Vox para quien la comparta, para quien no la comparta. Sabe usted que desde el punto de vista de organizaciones como la Iglesia cabe siempre la duda de si el derecho de asilo debe ser preferente, si se debe hacer un esfuerzo por integrar a aquellos que han entrado de forma ilegal, pero que no delinquen y que simplemente vienen a hacer el bien y a aportar si pueden. ¿Vox contempla en algún porcentaje la posibilidad de ayudar a ese tipo de gente, invertir para que un porcentaje de gente tenga una oportunidad? ¿O simplemente la idea es o entras por la puerta legal o te tienes que volver? Claro, pero es que eso que usted dice que debería ser así, se tenía que haber hecho desde el principio. Es decir, desde el principio las administraciones que no funcionan y que tratan indiscriminadamente también a la gente, y luego pues hay limbos legales a los que se acoge mucha gente que en realidad no vienen pidiendo asilo, hay otros tanto que sí, pero como la administración no ha hecho ese trabajo, ahora es muy complicado llevar a cabo un proceso quirúrgico, podríamos denominarlo así, para distinguir a aquellas personas que verdaderamente pues necesitan el asilo de las que no. Es que ese es un trabajo que tiene que haber hecho el Gobierno de España, este y los anteriores, y no se ha hecho, con lo cual ahora mismo pues es muy difícil. Evidentemente, no todo el que viene a delinquir. Hay mucha gente que verdaderamente viene huyendo de situaciones indeseables, pero es que el Gobierno con su política migratoria lo que está haciendo precisamente es perjudicar a esas personas que verdaderamente vienen huyendo de situaciones indeseables en sus países de origen. Otra cosa que dice la doctrina social de la Iglesia es que las personas tienen derecho a no emigrar y tienen derecho a echar raíces en sus lugares de origen, a formar sus proyectos de vida y a permanecer con sus familias sin tener que irse a ningún otro lugar. Y de eso nadie habla y nadie se preocupa por eso, y no se colabora en origen para tratar de erradicar el negocio de la esclavitud del siglo XXI, que es la inmigración ilegal, para cortar la financiación a todas esas mafias que se dedican a traficar con personas, a todas esas ONGs, a plantarle cara a todos esos países que utilizan a su población como escudo humano
como quiero recordar, y creo que fue en mayo del 2021, cuando, si no me equivoco, a lo mejor estoy errada, cuando Marruecos sacó a los niños literalmente de sus colegios, engañándoles y lanzándoles contra la valla, condenando a esos niños a arrancarlos de su familia y llevándoselos lejos para repartirlos por España. Es que esa es la situación límite a la que hemos llegado, con lo cual nada nos gustaría más que poder tener la capacidad de, de garantizar una integración a todas esas personas que verdaderamente vienen huyendo de una guerra que lamentablemente pues no son la mayoría. Y lo que hace el gobierno con esas políticas de puertas abiertas que perjudican a todos los españoles es perjudicar también, en primer lugar, a los inmigrantes que vienen aquí de forma legal, porque ven como toda esta gente le adelanta y se coloca por delante, y luego a todas esas personas que verdaderamente vienen huyendo de una guerra o de una situación indeseable y a las que no se les atiende debidamente. No, habiendo reflexionado ya sobre el concepto de inmigración y cómo lo entiende Vox, luego está la vertiente política. ¿Sabe usted que en el Partido Popular están echando cuentas y dicen nos conviene no soliviantar al votante del PSOE que puede estar harto del sanchismo, porque hay gente que lo mismo nunca va a votar a la derecha, no va a votar al PP, no va a votar a Vox, pero según cómo se puede quedar en casa? Y el miedo que tienen algunos es, si Vox aprieta mucho con la inmigración, con razón o sin razón, al final solivianta a determinados votantes de izquierdas y eso al final desemboca en lo que pasó el 23 de julio. ¿Tienen ustedes miedo o creen que es un miedo que tienen que asumir, que apretando el botón de la inmigración al final eso sea gloria bendita para Sánchez? Pero bueno, es que vamos a ver, la política no es, y al menos como la entendemos nosotros, la política no es estar pensando constantemente en la estrategia, en que si con esto que nosotros estamos diciendo el otro va a pensar y se van a movilizar los otros, o esto va a beneficiar a Sánchez. Es decir, nosotros creemos que hay que hacer lo que uno cree que tiene que hacer, independientemente de las encuestas, independientemente de la aritmética parlamentaria, independientemente de la estrategia. Nosotros tenemos unos postulados, tenemos unos principios, tenemos unos valores que creemos que son los correctos y creemos que son buenos para España, y con ellos vamos a ir hasta el final. Ahora bien, yo tampoco voy a comentar las estrategias internas de otros partidos, pero si uno está pensando constantemente en contentar a todo el mundo, al final no vas a contentar a nadie. Al menos es como nosotros lo vemos. Y yo creo que el Partido Popular en ese sentido pues se tendrá que aclarar para saber cuáles son sus principios y qué tiene que defender. Es decir, no puede ser que salgan diciendo que quieren una inmigración legal, ordenada, y que ahora rechazan el reparto de los menores, cuando no hace ni un año que han aprobado la regularización masiva de 500 000 de inmigrantes en situación irregular en España. No vale decir que ellos están con el campo, con el sector primario, con la producción y demás, y luego decir que la Agenda 2030 es el evangelio. Eso lo han dicho miembros del Partido Popular, o decir que estamos ante un gobierno mafioso, que son lo peor. Bueno, si son lo peor, es que hace un año que se repartieron el Consejo General del Poder Judicial, es que son coalición en Europa con los verdes y con los socialistas, y de eso presume el Partido Popular. Es decir, que haya cada uno con su estrategia. Nosotros, desde luego, no estamos pensando en si nuestros postulados van a soliviantar a uno o van a movilizar a otro. Nosotros vamos con nuestros principios desde el primer momento, y podrán gustar más o podrán gustar menos, pero nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Y eso evidentemente pues se premia, y la gente también ve las cosas y ve que tenemos un gobierno corrupto que ha degradado nuestra forma de vida, que la precariedad cada vez es mayor, y aquí no podemos estar a una cosa y a la contraria. Aquí hay que tener claro que hay que derogar todo lo que ha hecho este gobierno, y que el camino no es precisamente hacer seguidismo de sus políticas, independientemente de que a quién le siente mejor o peor. De momento, este gobierno tiene un presidente del gobierno que mañana comparece en el Congreso de los Diputados, que es su hábitat natural como portavoz de Vox en el Congreso, la Cámara Baja. Dice el ministro Bolaños o anticipa que el presidente del gobierno va a presentar un plan anticorrupción muy potente. ¿Usted qué espera del día de mañana, en el que la izquierda está, todos los socios del gobierno están como esperando que Sánchez les dé motivos para seguir aupándole a pesar de la corrupción? Bueno, el señor Bolaños, como todo el gobierno, dice muchas cosas, pero nosotros de mañana lo único que esperamos es más propaganda y más mentiras.
Y nosotros, desde luego, ya es que no vamos a consentir que Sánchez se ría más de nosotros. Y Santiago Abascal se lo dejó muy claro en la última intervención. Sánchez se ríe de los españoles, dice que va a tomar medidas muy contundentes contra la corrupción, anuncia una auditoría que no hace falta porque la auditoría ya se la ha hecho y se la está haciendo la Guardia Civil y se la está haciendo la Justicia. Dice que va a renovar su comité ejecutivo, pero lo mejor que han encontrado ha sido gente que también ha participado de esas mordidas y de esas concesiones millonarias a las empresas vinculadas con Santos Cerdán. Es decir, que en el Partido Socialista no hay nadie limpio, ni tampoco tienen ninguna estrategia porque están todos inmersos en la misma corrupción. Todos lo sabían, el primero Sánchez. Es imposible que Sánchez no supiera nada de lo que hacían sus dos manos derechas y su círculo más cercano, las personas que le auparon en aquellas primarias amañadas también, por cierto. Es decir, que estamos en una situación en la que nada de lo que pueda decir el presidente del gobierno es creíble y por eso precisamente es necesario pues hacer una oposición total, frontal y no desperdiciar ninguna herramienta, tampoco la moción de censura. Y vuelvo a lo mismo, aquí hay que hacer las cosas que se tienen que hacer y no se puede despreciar ninguna herramienta que pueda permitir no solamente el desgaste de Sánchez, sino también presentar a los españoles una alternativa de gobierno y eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Ustedes están convencidos, lo repiten habitualmente, que la moción de censura sería una herramienta para desgastar a Sánchez? Sin embargo, hay gente que opina, poniendo el ejemplo de Vox. Vox presentó una moción de censura, luego fue a elecciones y perdió votos. Es decir, no hay una correlación directa de presenta una moción de censura contra un gobierno que hay 1000 motivos para presentarle la moción y que eso beneficia a quien presenta la moción. Ustedes insisten, a pesar de eso, en que la moción sería necesaria a día de hoy. Es que hay que hacer lo que uno cree que tiene que hacer y lo que cree que está bien hacer. Y frente a este gobierno no hay que desperdiciar ninguna herramienta, tampoco la moción de censura. La moción de censura sirve para precisamente censurar a este gobierno, mostrar al mundo la situación en la que se encuentra España, de laminación de nuestro Estado de Derecho, de nuestro sistema democrático, de un gobierno que se ha cargado todos los resortes de un Estado de Derecho, como digo, todos los contrapesos al poder ilimitado de Sánchez. Ya no podemos decir en España que hay una separación de poderes. España es una democracia fallida por culpa de este gobierno. Y, por otro lado, también presentar una alternativa de gobierno a los españoles. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? ¿Qué es lo que necesitan los españoles en este momento? Y eso te lo permite una moción de censura, pero esa censura al gobierno también tiene que venir acompañada de una censura a todas sus políticas. Es decir, no se puede decir que estamos ante una mafia y luego sentarte en la conferencia de presidente con Sánchez. Mantener los pactos en Europa. Europa tiene que hacerse eco de lo que está ocurriendo en España, pero si el Partido Popular mantiene sus pactos con el Partido Socialista en Europa y llega a acuerdos como los del Consejo General del Poder Judicial, el reparto de televisión española, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, se está generando una sensación de normalidad y estabilidad que es falsa, que no se corresponde con la realidad y Europa y el mundo tienen que saber en qué situación está España y de eso se tienen que encargar la oposición y, por supuesto, de censurar todas sus políticas. Es decir, que hay muchas herramientas, hay muchas formas. Vox está dispuesto a hacerlo porque tenemos claro quién es el enemigo de España y eso es algo que también tendrá que tener claro el Partido Popular si no quiere frustrar una alternativa para los españoles en las próximas elecciones generales. Nos quedamos sin tiempo, pero creo que mi compañero Antonio Naranjo le quiere plantear una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días, señora Millán. ¿Qué tal, Antonio? Ahondando en lo de su política migratoria, no en la que dicen que sostienen ustedes, sino la que usted ha explicado, y más allá de debates inflamados, ¿no?, que yo creo que son muy desagradables para todos, ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes proponen y lo que es política formal de la Unión Europea? Porque, claro, yo veo estas tensiones en esta materia, pero luego veo las decisiones formales de la Unión Europea y no veo tantas diferencias. O sea, en Europa se habla de deportaciones, se ha hablado incluso de crear centros para deportados mientras se averigua cuál es su país de origen, y no me parece que en ese ámbito notar muchas diferencias, ni tampoco con la propia posición de los socialistas y de los populares en Europa, que aprueban cosas parecidas. Bueno, es que precisamente uno de los problemas es ese, es decir, las cuestiones formales. Uno de los problemas es que nosotros lo que estamos diciendo
Es verdad que aportamos otras iniciativas, como ese, por ejemplo, el refuerzo de la concesión de la nacionalidad, sus requisitos, quizá el refuerzo a la hora de conseguir residir en España, de acceso legal a España, pero el problema precisamente radica en que gran parte de lo que dice Vox no se lo inventa Vox, es decir, que esto ya es algo que dice la propia ley de extranjería y que dice nuestro ordenamiento jurídico, pero que el gobierno ha ignorado deliberadamente en nombre de pues un buenismo y de una hipocresía que lo que proclama es que España no debe tener fronteras, que aquí cabe todo el mundo, que todo el mundo es bien recibido, cuando por detrás lo que se está haciendo es alimentando la esclavitud y el negocio del siglo XXI, que es la inmigración ilegal. Y luego vemos otros países que sí cumplen con esa normativa y que la refuerzan, como es en el caso de Italia, que según Frontex pues ha reducido las llegadas de inmigrantes ilegales por vía marítima en más de un 50%, creo que en torno a un 64%. Es decir, que nada o gran parte de lo que dice Vox no es nada nuevo ni lo inventamos nosotros. El problema es que tenemos un gobierno que ha decidido deliberadamente convertir nuestras leyes y concretamente nuestras fronteras en papel mojado, y que nos sorprende, por ende, que se escandalicen ante nuestras medidas cuando, por una parte, esto es ya lo que dice la ley, y no se escandalizan frente a las consecuencias de la inmigración ilegal, que evidentemente son de seguridad, quizás es el ejemplo más evidente, palpable y que todos los españoles ven en sus calles, pero también es un problema a la hora de gestionar los servicios públicos, de gestionar las concesiones de las ayudas, un problema administrativo que perjudica precisamente, y lo comentábamos antes, a todas esas personas que vienen solicitando asilo, de limbos jurídicos, legales. Es decir, que esto se ha convertido en una bola cada vez más grande, que ahora mismo pues tiene una solución muy complicada y que no se va a solucionar aplicando únicamente esas leyes que el gobierno, que existen, como bien has dicho, y que el gobierno ha decidido ignorar deliberadamente, sino que ya tenemos dos soluciones, una mala y otra menos mala. La mala es convertirnos en Francia y la menos mala es proceder a ese proceso, valga la redundancia, de repatriación de estas personas que han entrado de forma ilegal y de refuerzo de las concesiones de la nacionalidad. Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, gracias por acercarse a este estudio de Herrera en COPE. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad, que como bien se ha dicho antes, se habla mucho de Vox, pero pocas veces se escucha directamente a alguien de Vox, para que a los españoles puedan escuchar directamente de alguien que está en el partido lo que nosotros decimos, en lugar de lo que dicen otros de Vox. Pues sabiendo la gente lo que dicen unos, lo que dicen otros, lo que se puede esperar y lo que no, cuando llegue el momento, que ya cada uno decida, que los partidos y los votantes elijan lo mejor por este país, que es el de todos. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, son las 9:33, una hora menos en Canarias, es un poquito tarde, pero yo tengo un buen consejo de CaixaBank. Sí, Sergio, la radio llega a todas partes, nos escuchan, hay millones de oyentes desde distintos lugares que están escuchando todo lo que decimos. Bueno, pues igual que CaixaBank, que está presente en más de 1.300 poblaciones con oficinas y ofimóviles para ayudarte